Mejor hablar en M24. Ciudades burbujas, el fenómeno de los barrios privados, es uno de los artículos del libro Los de Arriba, estudios sobre la riqueza en Uruguay, que inspiró a crear este ciclo, este espacio que denominamos el 1%, en referencia a ese 1% más rico de la sociedad que percibe ingresos equivalentes al de la mitad más pobre de la población. Justamente para hablar de barrios privados, estamos ya en contacto con Marcelo Pérez, uno de los autores de este capítulo del libro, junto a Juan Pedro Ravela. Marcelo Pérez es politólogo y doctorando en estudios urbanos, y ya le damos la bienvenida para adentrarnos en esta temática. Marcelo, gracias por estar con nosotros. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Hoy un oyente nos consultaba cómo se traduce esto en términos de habitantes. Hablamos de que hay cerca de unos 100 barrios privados. Tú sistematizaste hasta el momento en todo el país un poco menos de 100 barrios privados. ¿Y cuánta gente se puede decir que vive allí, que habita esos lugares? Y también, ¿cómo los definimos? ¿Cómo se define un barrio privado? Bien, empezamos por el final, Mariana. Bueno, dale, más ordenado. Aunque sea breve la cosa. Mira, para hablar de un barrio privado, obviamente hay un par de componentes. Uno, que efectivamente tenga más de una hectárea, ¿no? Más de 10.000 metros cuadrados, porque si no, no tendría sentido menos de una manzana, digámosle, para considerarlo la categoría barrio, porque hay otras formas de cierre que tiene la ciudad y que cada vez más se dan, como por ejemplo las torres náuticas o edificios que tienen a veces los mismos servicios que puede tener un barrio privado, canchas, etcétera, que tienen esquemas de cierre, de control, pero que no son un barrio como tal, sino que pueden ser un edificio con determinados servicios. En este caso, cuando hablamos de barrio, estamos hablando de más de una hectárea que tiene un perímetro que está controlado y cerrado, y por ende es prohibitivo del ingreso y del acceso y circulación del resto de la ciudadanía, el resto de la población, ¿no? No se conecta con el resto de la trama pública, digámosle. Bien. ¿Y qué diferencia acá? Meto una brevísima cuña. ¿Qué diferencia hay entre ese cierre perimetral de un barrio privado y el que tienen algunos complejos de viviendas que en estos últimos años han recurrido a algunos mecanismos para reforzar su seguridad? Muy buena pregunta, porque habitualmente quienes defienden o sostienen que en realidad los barrios privados solo se explican por el tema de la seguridad, suelen compararse con sectores sociales de menores ingresos que también utilizan formas de enrejamiento, digámosle, ¿no? Sí, por ejemplo, las cooperativas, los complejos. Exacto. En el caso de las cooperativas y demás, o otro tipo de complejos, las rejas no son una parte del diseño. No se piensa como un barrio cerrado que está de su diseño armado como forma de mantener una cierta exclusividad o distinción o separación del resto. Son como una respuesta a alguna situación o episodio de inseguridad específico, y viene por ahí el enrejamiento, y muchas veces puede ser de diferentes formas. El problema, digámosle, del miedo al enrejamiento es un problema global y en particular nacional, que tiene que ver con muchas cosas que daría para un programa en sí mismo. Pero la diferencia es que un barrio privado como tal, el producto en sí mismo toma sentido en tanto cierre, no es una respuesta a, ¿se entiende? No es que el diseño de un complejo habitacional popular o de clase media baja y demás nace con la intención de cierre habitualmente. En el caso del barrio privado es un elemento sustantivo, pero no único, ¿no? También se integran otros elementos como generar de alguna manera cierta exclusividad o estatus, generar determinados servicios, tener determinadas reglas de juego o de convivencia que no son el resto de la sociedad, tener servicios comunes, digamos, la recolección de basura, etcétera, etcétera, que por lo general se proveen de forma privada por ellos mismos, por la copropiedad. O sea que no es solo un elemento, si bien es un elemento característico el cierre y está del programa del diseño, o sea, lo que podemos llamar autosegregación, no es el único elemento que pesa a la hora de ver las características de los barrios privados, ¿no? Bien, ¿y de cuántas personas estamos hablando? De alguna manera eso es una respuesta difícil, porque lo que hacemos con nosotros en el trabajo son supuestos, ¿no? El número que estuvo girando más tenía que ver con hectáreas, ¿no? De comparar hectáreas que ocupan los asentamientos irregulares versus hectáreas, digámosle, que ocupan los
barrios privados, y entre barrios privados hay muchas tipologías. Está como lo que se llaman clubes de campo, country, a chacras más cerradas, a barrios cerrados que solo son cerrados y tienen menos servicio, etcétera. Hay como tipologías, digámosle. Y nosotros lo que hicimos fue hacer una proyección si sucediera, que no es la realidad actual, si sucediera que todos esos 90 barrios privados fueran ocupados todos sus lotes, y además multiplicamos eso por un promedio habitual de familia que es 3,8, ¿no? Como si fueran casi 4 integrantes por familia, eso nos daba alrededor de 25.000 personas, un poco más de 25.000 personas. Esa situación no es que exista, es decir, que son muchos menos, porque ¿qué tienen los barrios privados en el caso del Uruguay? Hay muchos barrios privados que no han cubierto todos sus lotes y menos con vivienda, por ende hay stock vacante, porque hay como una sobreoferta, o en algunos momentos una sobreoferta. Y la otra es que es muy importante el peso que tiene la vivienda transitoria o estacional, de segunda vivienda, porque, por ejemplo, algunas de los barrios privados que encontramos en el Uruguay se ubican la mayoría en franja costera, y en particular en zonas como Maldonado, que tiene la mitad de los barrios privados, Rocha, Colonia, donde suelen ser segunda vivienda, ¿no? Viven en Buenos Aires, son otros lugares, o son de otros lugares, incluso uruguayos, y transitan. Ahora, últimamente, con la pandemia se está dando un fenómeno de residencia más permanente también de argentinos en Uruguay y de propios uruguayos que van a ocupar esto, pero habitualmente solía ser segunda residencia. Bien, Marcelo, para terminar, lamentablemente, pues se nos ha ido el tiempo volando. Tú has sido muy crítico con lo que genera socialmente hablando, ¿no? El fenómeno de los barrios privados, incluso los catalogaste como expresión del neoliberalismo urbano. O sea, ¿qué podemos decir de estos efectos, de estas implicancias de los barrios privados? Y bueno, tiene varios efectos que no lo digo yo, sino lo dice también la literatura y la academia. Todos, digamos, leen más allá, más acá en la literatura en general a nivel mundial, porque el fenómeno está en Asia, está en África, está obviamente en Estados Unidos, en Europa, etcétera, con distintos degradés y expresiones, pero el efecto de segregación, de separar una parte de la sociedad del resto, está, y es una separación que es elegida, no es una separación padecida, como puede ser el de los sectores que van a vivir asentamientos. Eso es muy claro. Después hay un efecto que se llama, que le dice Vampa, que es una argentina, que se llama socialización burbuja, que juega un poco con el título del libro, del artículo, que tiene que ver con el efecto de socialización, de trayectorias, de personas que se crían y circulan por espacios cerrados. Es decir, en Argentina ya hablan de la generación country y los efectos que eso tiene, los problemas de no conectarse con un otro que no integra mi clase social, con un otro que no es igual socialmente, homogéneamente, y eso genera incluso hasta miedos y determinadas situaciones que suceden cuando esa persona es adulta y crece y tiene que circular por ciudades que no están controlados y cuidados de todo. Cada vez más hay esquema de cierre también en el trabajo, ¿no? Pensemos en los enclaves de las zonas francas, pensemos que los colegios habitualmente a los que van también suelen ser homogéneos, entonces hay como un circuito que uno sale de un espacio cerrado, se mueve en un vehículo particular y llega a otro espacio cerrado, o pueden ser también los shopping como centro comercial, siempre lugares que están controlados, que son privados y están vigilados, y eso genera ciertas dificultades desde el punto de vista, digámosle, social, sociológico. Bien. Además de eso, se dan otros efectos bastante perversos que tienen que ver con el vínculo de ese lugar cerrado con entornos, y por lo general este tipo de barrios se ubican en terrenos baratos, que son altamente rentables su suelo, y que habitualmente antes a veces vivían sectores populares que a partir de su llegada empiezan a generar determinados paisajes de desigualdad, de fragmentación, y en algunos momentos puede ser incluso de aunque no se vea tanto, de expulsión, ¿no? Porque en la medida que se valoriza ese suelo y sale más caro, o es más interesante para los privados, los promotores, llegar a ese suelo que antes era suburbano y rural, o suburbano bastante despreciado, porque habían sectores que no eran atractivos, empieza a aumentar los costos y deja de ser como viable que muchos sectores se puedan mantener ahí. Bien, Marcelo Pérez, politólogo y doctorando en estudios urbanos, gracias por este pantallazo general que prometemos ahondar y profundizar en otro momento. Muchas gracias. Dale, que anden bien. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.